Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Jorge Octavio Navarro Jonás y con Carlos Martínez Macías acerca de los temas que el día de hoy han dado la nota. Otro asunto fue la aprobación de la reforma laboral en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados. En lo general se aprobó, aunque hay algunos artículos reservados que mañana se van a discutir y se espera que mañana mismo se suba al Pleno. Aunque la discusión está tan entrampada de repente entre la izquierda y el PRI y el PAN, que es posible que mañana se la sigan discutiendo y se termine aprobando pues muy cerca del límite de la ley, que sería el próximo lunes, si mal no recuerdo, ¿no? El domingo. El domingo. El domingo antes, que es el último día del mes para cumplir con el periodo de esta novedad que es la iniciativa preferente del presidente. Fíjate, Ricardo, algunos datos adicionales nada más para tener el contexto. Como todo proceso legislativo, primero pasa por comisión. Tú señalas la izquierda, 8 integrantes de los partidos de izquierda votaron en contra, 21 votos a favor y hay un voto de abstención de Nueva Alianza. De Nueva Alianza. Qué raro, ¿no? Se rumora que por ahí están todavía pendientes las negociaciones con Elbester Gordillo y claro, a eso cosas obedece. sindicales. Pero yo tengo que hablar pues de la preocupación que me genera como periodista esta enorme desinformación que existe en torno de la propuesta de reforma laboral, porque fueron 350 y algo las iniciativas que envió Felipe Calderón para modificar, adicionar y derogar algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Personalmente se lo he consultado a diputados y no saben. A mí eso me deja frío, porque hay una discusión muy polarizada en torno de si, a mí me parece que en eso se está simplificando este asunto, es desarrollo económico del país contra sindicalismo. Esa es una simplificación, cuando menos para mi gusto, perniciosa, porque lo que está en juego es mucho más que eso. Evidentemente todos queremos, nadie podría estar en contra de que haya una economía más pujante en México. En teoría eso nos beneficia a todos, ¿no? Dicen que en la medida en que hay más recursos económicos nos llegan, digamos, con la metáfora de la cascada. La realidad dice que pues, la riqueza se distribuye muy raro en México. Estando ahí arriba, ¿no? Mucha riqueza para unos pocos y muy poca para otros muchos. Pero los señalamientos ahí están, que son prácticamente una polémica. Reservan completamente los diputados del PRI todas las modificaciones que en teoría iban a ser más transparente la vida sindical, que en teoría iban a ser cuando menos más justa o más correcta, si es que cabe la expresión, la vida sindical en México, porque tenemos una serie de vicios que todos conocemos, estaría de más volver a citarlos. Pero eso prácticamente desaparece, lo había propuesto Felipe Calderón. Ahora, eso se entiende en el sentido de que el PRI, si a algo le entiende, manejó y aunque sea en las sombras mantuvo, aunque ya no tenía el poder, pues es el corporativismo, que justamente viene de los gremios sindicales, ¿no? Y que el corporativismo prácticamente es una todos los histórica. Sindicatos están alineados con el PRI. Sí, no recuerdo ningún sindicato que tenga una identificación clara con el PAN. En algunos momentos, mientras transcurrían estos dos sexenios, tuvieron algunos gestos. De repente como que, más bien exacto, gestos. Pero eran algunos gestos de conveniencia momentánea. Bueno, está este asunto sindical y por el otro lado está un fortalecimiento de los derechos patronales. No está mal, porque también se sataniza. Es un asunto como de si el patrón gana, el trabajador pierde. Exacto. Y no es tampoco esa disyuntiva, no debe plantearse de esa manera. Pero lo que sí está ocurriendo es que se están haciendo más flexibles las posibilidades de que los patrones despidan. Incluso se está limitando ya el derecho de salarios caídos, que es un concepto que también debe entenderse en su contexto claro, porque cuando hay un litigio entre un trabajador que se siente afectado y un patrón, que aparentemente lo despide de forma injustificada. Pero todo esto que es tan complejo lo fueron disminuyendo y ahora ya digo, no lo digo yo, son todos los especialistas en derecho laboral que están diciendo que esta es la peor de las reformas. La peor. La peor. Otra cosa, Jonás, esto de llevar a un cajón, encajonar el tema de la reforma y ponerlo en dos grandes conceptos, ¿no? Es decir, por un lado, el asunto de los sindicatos y llevar a la democratización en este país de la vida sindical. Ese es uno. Y el otro, el asunto de lo que tú mencionaste, es más, me gustaría que lo repitieras. ¿Cómo dijiste? ¿Del asunto de la economía? Sí, el fortalecimiento económico en México. Fortalecimiento económico en México. O, yo tengo mis dudas a que esta reforma pueda llevar a eso. O sea, el fortalecimiento económico en México. Creo que arroja luces en algunos aspectos, pero no me parece que sea
un asunto integral que venga a resolver el fortalecimiento económico en el país. Voy a ser muy puntual. Por ejemplo, ¿dónde creo que haya un asunto de avance? En lo que tú mismo señalabas, el sentido de que se acote el tiempo para que se tenga que resolver un juicio laboral y que no exceda de los 12 meses, que es lo que establece la reforma hasta ahora. Sí, porque hay que decir que ahorita hemos visto huelgas que duran años y años y años y años, como la de Euskadi, que duró prácticamente 6 años, la industria Socotlán, que tiene casi 10 años en huelga. Sí, ahora, el problema, Ricardo, no se resuelve. El problema, Ricardo, es ver si efectivamente lo que dice la ley se aplica. Porque yo les pongo un ejemplo. El Código Penal en Jalisco establece que todo indiciado que es sujeto a un proceso y va al reclusorio preventivo, en menos de un año tiene que dictarse sentencia. Así lo establece la ley. Y tampoco se cumple. Pero no se cumple. Entonces, una cosa es que se haga la reforma laboral y otra cosa es que en la práctica efectivamente suceda. Sí, por eso yo pongo... decir, claro, en los tribunales laborales, las juntas de conciliación, de repente, pues tampoco se están eficientando con esta reforma que digamos. De repente, no, hombre, Y luego, por esas ejemplo, son una cueva de mañas y corrupción. Exactamente. Conocidísimo por todos los... ¿Qué contiene la reforma, por ejemplo, entre otras cosas interesantes? Dice que no se sataniza, por ejemplo, el caso de una mujer embarazada, que no puede ser sujeto a un proceso de, digamos, de que sea dejada o despedida, no se le puede, digamos, someter a una prueba de ingravidez, etcétera, porque va a estar contemplado en la ley. Hombre, qué bueno, pero eso el sentido común diría que así tendría que ser. Pero ya estaba, ¿no? No estaba. Bueno, ¿No era ilegal que se corriera a una mujer por ser embarazada? Presentaban denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos. Siempre lo ha sido. Pero más como un derecho. Pero se buscaban otros métodos. Digo, y hay conocidísimos. Simplemente antes de contratar, preséntame prueba de ingravidez. Lo cual, pues es a todas luces atentatorio contra los derechos fundamentales de las personas. Claro. Que se iba siempre por ahí, por el camino de las quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, más no se contemplaba, tengo entendido, en la ley. Con esta reforma se va a contemplar. Insisto, me parece que todavía falta mucho y no podría yo hablar de una reforma integral. Ahora, el otro asunto en el que se ha centrado esta reforma, y no sé qué tan útil sea y qué tan cierto sea, es el de los 7 pesos por hora. Que en la reforma dice que va a ser el máximo, o es el mínimo, o es el qué. Bueno, se contempla un salario por hora. Ese es hasta este momento lo que está aprobado en la comisión y que es un artículo reservado, es decir, lo van a volver a discutir mañana, es el salario por hora. Pero en contrasentido con eso, a mí me parece que ese es un argumento que se ha perdido en el montón de voces que están a favor y en contra, donde la fracción del PRD en específico pide la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque evidentemente ya hay una prueba que todos vemos a diario. Que no sirve para nada, ¿no? Nada más sirve para fijar un tope que siempre está limitando el poder adquisitivo de los trabajadores. La capacidad adquisitiva del trabajador mexicano promedio se ha reducido más del 40% en los últimos 30 años. Bueno, pero esta de fijar el salario mínimo, a mí me parece que tiene más utilidad, más que laboral, en el ámbito civil y penal incluso. ¿Por qué? Cuando el Código Civil y el Código Penal establece una multa, tiene que tener un marco de referencia y luego dicen equivalente a 1,000 salarios mínimos del Distrito Federal. Pero eso, Carlos, me suena así como, entonces nada más chequen cuántos salarios hay que pagar y a delinquir. Exactamente, eso es lo que, para lo que ha funcionado realmente. En términos económicos es, digamos, cuando menos injusto. Sí, o sea, lo que cambia en ese sentido es que antes se contemplaba un salario mínimo por día con una jornada de 8 horas y que ahora esta reforma contempla un salario mínimo por hora. ¿Eso es lo que cambia o no? Básicamente. Así es. Bueno, tendríamos que esperar a que, ¿no? se resuelva la reserva de este artículo. Bueno, a mí me dijo brevemente, en alguna ocasión le pregunté sobre ese tema a Rafael Llerena, el dirigente de la CTM, qué opinaba de que se fijara por hora como en Estados Unidos. Y dijo, yo estoy de acuerdo, nada más que nos paguen los salarios de Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Sí, claro, por hora, pero al salario de Estados Unidos. Ahora, eso nunca va a pasar, ¿no? Ni con salarios mínimos, ni con salarios máximos, ni con nada, porque pues, no es lo mismo ganar en dólares y gastar en dólares que ganar en pesitos. No digo esté bien, ¿eh? Pero... Es, digamos, en el mejor de los sentidos es otro mundo, ¿no? Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de la reforma laboral y también del discurso que se aventó Felipe Calderón el día de hoy, que muchos dijeron, hombre, lo hubiera pronunciado hace 6 años y nos quitábamos de muchos problemas. Esto de lo que dijo Calderón en la ONU. Regresamos.